El Señor les bendiga, hermanos. Ha llegado el momento de estudiar la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios siempre va a llegar a nuestra vida para que sea de bendición. La palabra nos sustenta, la palabra nos alimenta, nos bendice, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, y por eso es de grande bendición. Y por eso yo creo que queremos todos bendición, la vamos a encontrar en la palabra. Y ahora voy a leer precisamente esta palabra que Dios nos da en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 8 en adelante. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres el que nos da la vida, porque tú eres el que nos alimenta, el que nos da el sustento diario. Por ti es que tenemos todas las cosas. Muchas gracias, Señor, porque sacias de bien nuestra boca, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de necesidad. Tú, Señor, cuidas de nosotros. Y en esta hora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, te rogamos que esta pueda ser de bendición, de consuelo, de fortaleza y también de provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor nos habla de que en los tiempos del profeta Elías, la nación de Israel, como casi siempre, se había apartado de Dios. En aquellos tiempos reinaba un rey llamado Acab, y Dios le dio la orden al profeta Elías, le dio la autoridad también para que él orara. Dios le dijo a Elías: mira, Elías, vas a orar para que no llueva, sino solamente por tu palabra, por tu oración. Y la palabra del Señor nos dice que Elías se puso a orar. Y a causa de la oración de Elías, los cielos fueron cerrados para que no lloviese durante 3 años y medio. Y dice la palabra del Señor que a causa de que no había lluvia, comenzó una escasez, una hambruna en toda la nación de Israel, de tal manera que la hierba empezó a escasear. Los animales comenzaron a morir de hambre, de sed. El alimento empezó a escasear. La gente también, muchos comenzaron a morir porque no había lluvia, porque Dios había dado esta orden por causa del pecado de la nación de Israel. Es en ese tiempo cuando Dios dice que le llevó palabra a su siervo Elías. Así como dice aquí: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La Biblia dice que cuando Elías había orado para que no lloviera, él se tuvo que esconder del rey Acab. ¿Para qué? Para que no lo mataran, porque lo andaban buscando. Y dice la palabra del Señor que Elías se fue a un arroyo, el arroyo de Querib, y ahí Dios dice que todas las mañanas le mandaba a los cuervos para que le llevaran carne en la mañana y en la tarde. Así que Elías comía todos los días carne. Qué hermoso es Dios, hermanos. Porque muchas veces creo que no hemos tenido la experiencia de ver las maravillas de Dios, de que hay veces que cuando hay más escasez de dinero, muchas veces es
que comemos, creo que hasta mejor, con la bendición de Dios. Así le pasó a Elías. No había trabajo, no había lluvia, no había dinero, y sin embargo Elías todos los días comía carne porque Dios enviaba los cuervos. Pero dice la palabra del Señor que aquel arroyo de Querib se secó. Ya no había agua, ya no había lluvia. Y entonces Dios le dijo a Elías: Elías, ahora levántate y te vas a ir a la ciudad de Sarepta, porque yo he dado la orden que una mujer viuda te sustente. A veces cuando pasamos por algún problema, por alguna necesidad de dinero, a veces pensamos: ¿a quién voy a ir a pedirle? ¿Quién me va a prestar en esta necesidad? Y a veces pensamos en el que más dinero tiene. A veces pensamos en el más rico. Pero miren, la Biblia nos dice que Dios no mandó a Elías con una mujer rica. No mandó a Elías con un hombre hacendado. No mandó a Elías con la persona más rica de aquella ciudad, sino todo lo contrario. La palabra de Dios dice en Primera de Reyes 17:9 que Dios mandó a Elías con una viuda que había en Sarepta. Y Dios le dijo: mira, Elías, te vas a ir con esa viuda porque yo he dado la orden que esa viuda es la que te va a sustentar. A veces recibimos las bendiciones de Dios de donde menos esperamos. De donde menos pensamos vienen las bendiciones de Dios. Y yo creo que la situación que se vivía en los tiempos de Elías incluso era más difícil que la que ahora estamos viviendo. Ahora estamos viviendo tiempos difíciles ciertamente, pero en aquellos días era más difícil todavía. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Seguramente que Elías había caminado algún rato, algún tiempo, y como no había agua, tenía sed. Así que le pide a la viuda de Sarepta que estaba, dice que recogiendo leña, le pide un vaso de agua. Dice el versículo 11: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La viuda, muy de buena gana, dice que cuando Elías le pidió agua, aunque también el agua era muy escasa en esos tiempos, dice la escritura que la mujer dijo: sí, te voy a dar agua, claro que sí. Pero cuando ella iba a traer agua, el profeta la regresa y dice: oye, ven, también quiero que me des un bocado de pan en tu mano. También quiero comer. También tengo hambre, porque había necesidad. Entonces dice la escritura que ella respondió en el versículo 12: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Qué era lo único que tenía en su despensa esta viuda? No tenía carne, no tenía frijoles, no tenía arroz, no tenía huevo, no tenía nada de despensa. Su despensa estaba vacía, su casa estaba vacía. Es como si ahora en estos tiempos fuéramos al refrigerador y no hubiera nada, fuéramos a la alacena y no hubiera nada. En aquellos días dice que esta mujer no tenía nada excepto un puñado de harina y un poco de aceite. Era lo único que tenía para comer, y ni siquiera todavía había cocinado, porque era lo único que había. Entonces dice la palabra del Señor que le dijo el profeta Elías a la mujer, y ella respondió, la mujer Elías: vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué difícil situación vivían en aquel tiempo. Porque tal vez ahora estamos pasando tiempos difíciles, pero si en algún momento hubiera necesidad, podemos ir con alguien, oye, préstame o regálame o dame, y tal vez nos dieran. Pero en aquellos tiempos toda la gente estaba en la misma condición. Toda la gente estaba igual, no había quien pedirle de comer. No había quien pedirle un bocado de pan. No había a quien pedirle algo para comer. Así que dice la palabra del Señor que esta mujer dijo: yo salí a recoger unos leños, 2 leños, solamente 2 leños. ¿Para qué? Para hacer un bocado de pan, porque pensaba comérmelo yo y pensaba darle a mi hijo, y de ahí ya no tenemos nada para comer. Ya no nos queda nada para mañana. Ya no nos queda nada para el rato. Yo creo que nos vamos a morir, nos vamos a dejar morir después que nos comamos este último bocado de pan. Y hermanos, dicen que una de las maneras más terribles de morir es morir de hambre. Hace muchos años salió el caso de los sobrevivientes de los Andes, cuando aquel avión se descompuso en medio de la nada, y cuando empezó a morir la gente, los pocos sobrevivientes tenían o empezaron a comer los cuerpos de las personas que allí habían muerto. Cayeron en el canibalismo por no morirse de hambre, y de esa manera lograron sobrevivir. Qué terrible es el hambre, qué terrible es pasar por esos momentos. Y la palabra del Señor dice que esta viuda con su hijo estaban pasando una grande necesidad. Pero Dios tenía un plan, pero Dios tenía un propósito. Dios había mandado al profeta Elías para que no muriera de hambre, pero al mismo tiempo Dios había mandado a Elías para que también la viuda y su hijo no murieran de hambre. Dios pensaba sustentar a su siervo, pero al mismo tiempo Dios pensaba sustentar a la viuda y también a su hijo. Qué grande es el amor de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de sus siervos. Dios cuida de sus hijos, pero también cuida de su iglesia, pero también cuida de su pueblo, pero también cuida de sus hijas y de sus hijos. Y dice la palabra del Señor, entonces, en el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta debajo de la ceniza. ¿Qué le dice Elías a la mujer? No tengas miedo, porque precisamente en estos tiempos mucha gente tiene miedo. Mucha gente tiene miedo de enfermarse. Mucha gente tiene miedo de ser contagiada. Pero también mucha gente tiene miedo de perder su trabajo. Mucha gente tiene miedo a lo que va a hacer el día de mañana, porque dice: ¿cómo voy a hacerle? Tal vez a muchos los han pedido ya y están pensando: ¿y ahora cómo le voy a hacer? Otros a lo mejor han oído rumores de que van a cerrar su negocio o su trabajo, lo va a perder, y dicen: ¿cómo le voy a hacer? Tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo a mis papás, tengo muchos compromisos, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces es cuando entra el temor, cuando entra el miedo. Nosotros
Podemos ver cómo por eso mucha gente en estos tiempos están cayendo en depresión. Algunos incluso se han llegado hasta quitar la vida porque dicen que el índice de suicidios ha aumentado en estos días. ¿Por qué ha aumentado? Porque la gente tiene miedo de lo que va a ser el día de mañana. Porque la gente tiene temor de lo que va a suceder, de qué va a pasar el día de mañana. Pero la Biblia nos dice a nosotros, los hijos de Dios, que cada día trae su propio afán. Que no nos preocupemos por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos, porque nuestro Padre Celestial tiene cuidado de todas estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo le decía a la gente, a las personas, les decía, miren las aves de los cielos. Ellos no siembran, ni hilan, ni recogen en graneros, y Dios las alimenta. ¿No valen más ustedes más que las aves, que los pajarillos? El Señor también dijo, mirad los lirios del campo. Os digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Yo creo que en estos días estamos teniendo muchos testimonios del cuidado que Dios tiene de nosotros. Si bien son tiempos de dificultad, pero también nuestra fe tiene que ser probada. Y nosotros debemos tener puesta nuestra confianza en Dios. Acuérdense de dónde viene nuestra confianza. Acuérdense de dónde viene nuestro sustento. Acuérdense de dónde viene nuestra provisión, de quién dependemos, de dónde es nuestra dependencia. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios y Él no nos va a dejar de una o de otra manera, pero Dios nos está dando provisión. Nos está sustentando, nos está bendiciendo, nos está dando todo lo necesario. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, somos sus hijos. La Biblia dice, mía es la plata y mío es el oro. El Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra, en cierta ocasión dice, bueno, muchas veces se juntó, dice que una multitud, pero en una de esas ocasiones cuando había una multitud, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, despide a la gente para que vayan a las ciudades vecinas, a las aldeas, para comprar de comer, porque mira, ya es tarde y la gente no ha comido. Entonces el Señor Jesucristo les dijo así, denles de comer ustedes. Los discípulos dijeron, Señor, 300 denarios no alcanzarían para darle de comer a tanta gente. 300 denarios era el salario de casi un año. Un denario por día, de 300 días. Y dice, 300 denarios no alcanzan para darle de comer a esta multitud. Y el Señor les dijo, ustedes les van a dar de comer. Siéntenlos de 50 en 50. Y dice la Biblia, hermanos, que los sentaron de 50 en 50. Entonces dice la Escritura que el Señor oró por los panes y los peces que había. Y dice la palabra del Señor que los peces y los panes fueron multiplicados por nuestro Señor Jesucristo. Y Él le dio de comer a toda esa multitud que había en ese lugar. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. El Señor va a cuidar de nosotros. Cuántas experiencias hemos tenido de parte de Dios, cuántas bendiciones Dios nos ha mostrado, cuántas veces hemos estado en necesidad, pero hemos orado, nos hemos puesto de rodillas y Dios nos ha sustentado, nos ha provisto. Recuerdo en cierta ocasión que estábamos trabajando en Veracruz y no teníamos en ese día dinero, y al otro día había que pagar también
a una persona que estaba trabajando en el templo y decía yo, ¿cómo le voy a hacer para pagarle? Mañana tengo que pagarle al trabajador lo de su día. Y luego lo de la familia, Señor, ayúdame, Señor. En eso llegó un hermano y me dijo, hermano, dice, acompáñame a la tienda, vamos. Voy a comprar unas galletas para que tomemos café. Y hermanos, cuando íbamos a la tienda, me llevé a mis hijos y mis hijos estaban bien pequeñitos. Y uno de mis hijos le dice a su hermanito, mira, dice, el billete que me encontré. Era un billete, hermanos. Y con ese billete que se encontró mi hijo, nos alcanzó para comprar para la cena, nos alcanzó para pagarle al trabajador. Y Dios, hermanos, nos bendijo en ese día. Es la bendición de Dios. En otra ocasión, hermanos, cuando estaba en un lugar y en ese día también no había nada. Y pensando decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer ahora? Y hermanos, en eso que estaba pensando, en eso pasó caminando frente a mí una iguana. Y cuando pasó la iguana, nada más la vi. Pues si quería atraparla, no la iba a alcanzar. Hermanos, cuando en un árbol que estaba ahí afuera de la casa, y llega una hermana, dice, hermano, dice, mire lo que está aquí en las redes que están aquí en el árbol. Ahí estaba la iguana atrapada. Y en ese día comimos iguana. Dios, hermanos, siempre nos va a sustentar. Recuerdo también, hermanos, en cierta ocasión cuando de recién casado con mi esposa, y en ese día, hermanos, también no había nada, y recuerdo que habíamos ido a visitar a los hermanos, y de regreso mi esposa de repente empezó a llorar. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y ella dice, es que llegando a la casa vamos a llegar y no hay nada para comer. Y yo le dije, no te preocupes, si Dios quiere que no comamos, no vamos a comer. Pero si Dios quiere que comamos, Él nos va a bendecir. Digo, vamos a orar. Nos llegamos a la casa y nos hincamos a orar, le dimos gracias a Dios y le dijimos que se hiciera la voluntad de Dios. Justo, hermanos, cuando nos paramos de orar, llegaron y tocaron a la puerta. Era una tía de mi esposa que nos dijo, vengo a invitarlos para que vayan a mi casa a cenar. Y hermanos, en ese día cenamos. Y al otro día, hermanos, llegó una hermana y nos llevó 2 bolsas llenas de mandado, de bendición. Ese es Dios, hermanos. ¿Por qué les estoy compartiendo estos testimonios? Para que, hermanos, nosotros nos demos cuenta que Dios nunca nos va a dejar. Él siempre nos va a bendecir, ya sea por medio de un vecino, ya sea por medio de un familiar, ya sea por medio de un hermano. De muchas maneras, hermanos, el Señor no nos va a dejar. Y así fue también como también Elías le dijo a la mujer, le dijo, tú no tengas miedo, no tengas miedo. A lo mejor alguno de los que nos oyen está preocupado, tiene miedo. No tenga temor, hermano. ¿En quién ha creído usted? ¿En quién está su confianza? ¿En quién está su fe? Nuestro Padre es un Padre responsable. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. No tenga temor, hermano. Aquí es donde nosotros tenemos que poner a prueba nuestra fe. Aquí es donde nosotros tenemos que glorificar a Dios, porque es fácil glorificar a Dios, es fácil cantar, es fácil gozarnos cuando el refrigerador está lleno, es fácil gozarnos cuando por ahí tenemos un dinero guardadito, es fácil gozarnos y alabar a Dios y decir Dios bendice y le doy gracias a Dios cuando no falta el trabajo, cuando hay todo lo necesario. Es fácil decir Dios bendice, pero cuando no hay las cosas, ahí es donde se debe de poner a prueba nuestra fe. Ahí es donde nosotros debemos glorificar a Dios y decir, como decía el profeta, aunque la higuera no florezca y no haya higos en la higuera y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré
en el Dios de mi salvación, aleluya. Nosotros debemos gozarnos no solamente cuando nos vaya bien, no solamente cuando haya abundancia, sino también cuando haya escasez. También tenemos que gozarnos y darle gracias a Dios. El apóstol Pablo decía en Filipenses: me he acostumbrado a todo, a comer y a no comer, a tener y a no tener. He vivido de todo, decía el apóstol Pablo, dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y haciendo esas palabras las decía precisamente cuando hablaba de que él había pasado por necesidades y decía, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, tenemos que dar gracias porque dice el apóstol Pablo, si comemos para Dios comemos, y si no comemos, para Dios no comemos. Pero hay que darle gracias a Dios por todo. Aunque sea que tengamos nada más frijolitos, aunque sea que tengamos un pedacito de queso, no importa, hay que darle gracias a Dios. Aunque ese día tal vez no haya para pan de dulce y nada más tengamos para unas teleritas, hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que en todo tiempo demos gracias, porque dice la Biblia, con abrigo y sustento estemos contentos. Dice la escritura pues que le dijo, no temas, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta mujer también fue puesta a prueba, porque miren, esta mujer pudo haber dicho, ¿sabes qué, Elías? No, ¿cómo te voy a dar el taco o el pan que mi hijo, que es mi hijo de mi alma, para que él viva el último bocado? ¿Cómo crees que te lo voy a dar a ti? Ella pudo haber tenido incredulidad, pero ¿qué hubiera pasado si esta mujer hubiera sido incrédula? Si se hubiera comido su pan con su hijo solos, pero tal vez hubieran muerto de hambre, como ella decía. Sin embargo, fue puesta a prueba porque Elías le dijo, dame primero a mí y luego ustedes van a comer. Ahí estaba siendo puesta a prueba. Entonces dice la escritura que Elías le dio una palabra de Jehová. Y aquí viene la palabra que le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si fuera palabra de Elías, pues no le debería haber hecho caso. Pero no era la palabra de Elías, era la palabra de Jehová, era la palabra de Dios. Si es palabra de hombre, pues sí había que preocuparse. Pero si es Dios el que nos ha prometido y nos dice, no tengas miedo, que el aceite y la harina no van a escasear. El aceite y la harina no van a escasear. Y yo creo que muchos podemos dar testimonio cómo no ha escaseado el aceite y la harina en nuestra casa. Cómo Dios ha sido bueno, que en medio de la dificultad, que en medio de tantos problemas mundiales que hay, no ha escaseado, y ese es un motivo para darle gracias. Pero también saben, hermanos, ese es un motivo para predicarlo. Este es un motivo para testificarlo. Tenemos que testificarlo. ¿Por qué? Porque tal vez hay hermanos que en este momento se sientan tristes. Puede ser que conforme a la carne alguno se sienta triste, que está pasando por necesidad. No se sienta triste, hermano. No se sienta triste. La Biblia dice que debemos gozarnos en nuestras tribulaciones. Gozarnos en nuestras tribulaciones. Sí, eso dice la Biblia. Que hay que gozarnos en nuestras tribulaciones. El apóstol Pablo decía, yo fui llevado hasta el tercer cielo. Pero yo no me voy a gozar, yo no me voy a gloriar de eso. Yo me voy a gloriar en mis tribulaciones. Yo me voy a gozar en mis tribulaciones, porque cuanto más débil soy, físicamente soy fuerte en el Señor. Así podemos decir, cuanto más grande es la prueba,
es que vemos la gloria de Dios. Y si alguno está pasando por necesidad, póngase a orar, pídale a Dios. Dice la palabra del Señor que antes que nuestras palabras salgan de la boca, dice que Dios ya sabe lo que vamos a pedir. Él ya nos está dando la respuesta. ¿Por qué? Porque Él ya sabe. Así que póngase a orar y pídale a Dios, y Dios no le va a dejar, porque Él lo ha prometido en su palabra, que el aceite y la harina no van a escasear. Entonces dice la Escritura: hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. Esta mujer creyó a la palabra de Jehová. Esta mujer creyó a lo que Elías dijo, y entonces la mujer comenzó a preparar aquella pequeña torta, que era un pan con aceite solamente, harina con aceite. A eso le llamaban torta. Tal vez nosotros pensamos, ¿verdad?, una torta, jamón y queso y cuántas cosas, o pierna. No, hermanos, dice que solamente la torta era harina con aceite. Pero esa mujer la empezó a preparar con fe, con gozo. Y tomó la porción de harina. ¿Y cuál fue su sorpresa, hermanos? Que cuando ella vio, la vasija tenía harina. Tomó aceite. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que vio aquel frasco y tenía aceite. Volvió a tomar harina, pero la harina no bajaba. Volvió a tomar aceite y el aceite no bajaba. Y dice que los tres estuvieron comiendo durante muchos días, porque la Biblia nos habla que fueron 3 años y medio de sequía. Fueron 3 años y medio que no llovió en la tierra de Israel, y la gente moría de hambre. Hasta el día que Dios permitió que Elías volviera a orar para que lloviera. Pero en ese tiempo dice que la harina y la aceite no menguaron. ¿Por qué? Porque Dios le estuvo dando de comer a su siervo. Porque Dios le estuvo dando de comer a aquella viuda. Porque Dios envió a su siervo con aquella viuda para que no les faltara nada, ninguno. Y pudieron salir, hermanos, de aquella terrible hambre que había en Israel. Dios lo sustentó. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios ante el cual nosotros nos postramos y le decimos: Señor, ayúdame, tengo esta necesidad. Necesito para pagar esto, para comprar aquello. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso lo testificamos, por eso lo predicamos. No solamente, hermanos, pues de la boca hacia afuera, no, sino con el corazón. ¿Por qué? Porque es algo que vemos, y por eso lo compartimos, para que sea de bendición para otros, para que sea de edificación, de que si algún hermano o hermana está pasando por necesidad, ponga su confianza en el Señor, ponga su confianza en Dios, y Dios nunca nos va a dejar. Vamos a orar en esta hora dando gracias por la palabra de Dios, y al orar hay que darle gracias a Dios. Decirle: Señor, gracias, porque ya llevamos varios meses tal vez sin trabajo y tú no nos has dejado. Ya llevamos tantas semanas, no hay trabajo, la gente se queja, la gente sufre, la gente hasta llega a llorar. Pero Señor, tú no nos has dejado hasta este día. Tu bendición y tu provisión ha estado con nosotros en medio de tanta dificultad y escasez mundial. Por eso hay que darle gracias a Dios, hermanos. Y si alguno está pasando por necesidad, vamos a orar a Dios también para que Dios provea, para que Dios supla. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, para darte las gracias
por esta palabra, Señor, que siempre es de fortaleza, de consuelo. Una palabra, Señor, que aumenta nuestra fe en los tiempos difíciles, Señor. Gracias por esta palabra hermosa que nos has dejado. Esta palabra maravillosa que suple, Señor, nuestras necesidades, que nos hace confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque aunque ya van varias semanas, algunos meses de que empezó esta pandemia, pero no nos ha faltado qué comer. No nos ha faltado el pan diario, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque de una o de otra manera tú has suplido nuestras necesidades. Muchas gracias, Señor. Todo te lo debemos a ti, mi Dios. Mas en esta hora también estamos pidiéndote, Señor, por aquellos que están pasando por necesidad, por aquellos que están tristes tal vez, por aquellos que tienen temor en su corazón. Señor, quita ese temor, dales paz, dales consuelo, dales fe, dales gozo, Señor Jesucristo. Ayúdanos a cada uno, ayuda a tus hijos, a tus hijas, para que no les falte nada, Padre. Ayuda a las personas que están sufriendo, provee, suple, Señor, toda necesidad que hay, Señor. Te damos muchas gracias también, porque también en estos tiempos no solamente se ha manifestado la escasez o la necesidad, sino que también en estos tiempos se ha manifestado el amor de muchos hermanos, de muchas hermanas. Hemos escuchado testimonios, hemos oído testimonios en estos tiempos, cómo algunos hermanos han apoyado a otros, cómo algunas personas están apoyando a otras. Señor, qué bueno, Padre Santo, porque así quieres que sea la iglesia, Padre. Que uno con otros nos apoyemos, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú has tocado corazón, Dios mío. Dice tu palabra que la mano del diligente será prosperada. Dice tu palabra, dad y se os dará medida buena, remecida y rebosante. Bendice a los corazones generosos. Bendice a aquellos que comparten las bendiciones. Muchas gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de todos nosotros, Señor. Sigue supliendo toda necesidad para que, como dice el profeta Elías a la viuda, la harina y el aceite no escasearán. Gracias, Señor, porque nos podemos quedar con esta palabra, que la harina y el aceite no van a escasear, Señor, porque tú eres el que nos provees todo lo que nosotros necesitamos, y te damos gracias por tu bendición y por tu provisión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a leer algunos saludos y también vamos a estar orando por algunas necesidades por las cuales nos están pidiendo orar. Y bueno, saludamos a nuestra hermana Nancy Villasana, que nos manda saludos. Que Dios le bendiga, hermana. Gracias por seguir esa transmisión para escuchar la palabra de Dios. También mandamos, nuestra hermana Vicky Mena nos manda saludos, oración en el nombre de Jesús por sus hijos. Vamos a estar orando en breve por los hijos de nuestra hermana Mari Sofía Ávila. Dios le bendiga, hermana, también en grande manera, ¿verdad? Nuestra hermana, la recordamos también con mucho cariño, nuestra hermana. También la hermana Mauro manda saludos, le mandamos un saludo a nuestra hermana Mauro, que Dios le bendiga en grande manera. A nuestra hermana Yasmín Toski, de allá de la iglesia Getsemaní del centro. Que Dios le bendiga, o Dios te bendiga, hermana Yasmín. Y un saludo también para tus demás hermanas y para tu mamá. Que Dios también le bendiga en grande manera. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, pues en este momento vamos a orar
nos pidieron oración nuestra hermana Mari Ávila, por sus hijos. Vamos a orar por ellos y que Dios nos ayude. Vamos a orar en esta hora, hermanos, y les pedimos de sus oraciones también a ustedes en casa. No solamente sean espectadores viendo lo que otros hacen o lo que pasa, sino que también seamos partícipes. Unámonos todos en oración y también participemos, hermanos, de las oraciones para que Dios conteste nuestras oraciones. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante el trono de tu gracia, agradecidos por tus bendiciones, por tus favores, pero también, Señor, reconociendo que tú eres un Dios grande, poderoso, hacedor de maravillas, hacedor de milagros. En esta hora, Señor, te estamos pidiendo por los hijos de nuestra hermana Mari Ávila, Señor. Tú conoces las necesidades que ellos tienen. Si ellos están enfermos, sánalos. Si ellos tienen problemas, resuelve esos problemas. Si ellos no han sido salvos, sálvalos, Padre Santo. Cualquiera que fuera la necesidad por la que mi hermana Mari pide, Señor, por sus hijos, sea suplida en el nombre de Jesús. Súplela, Señor. Resuelve, Padre, sustenta, mi Dios del cielo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú estás al cuidado de nosotros, Señor. Estás guardando a tu pueblo, guardando a tu iglesia. Y en esta hora, Señor, agradecemos esta transmisión que tú nos has permitido llevar a cabo. Bendice a los oyentes, que este mensaje pueda llegar a muchas vidas, a muchas almas, Padre Santo, y que pueda ser de grande bendición, pueda traer salvación, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues muchas gracias por seguirnos y les esperamos en nuestra próxima transmisión. Les avisamos que estas predicaciones se están subiendo al canal de YouTube. Búsquelo como Antonio Gómez Cruz, así se llama el canal, y ahí va a encontrar muchas predicaciones más que ya desde hace años estaban ahí. Que Dios le bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.